El corral de subastas de Silas Crockett quedaba detrás de la oficina de carga, con la tierra apisonada y unas tablas tan gastadas que los clavos viejos asomaban por encima. Los hombres se apretaban contra las barandas. Su aliento salía en nubes bajo el calor. El sonido era de monedas, botas y una voz entrenada para imponerse sobre el bullicio. Bajo el alero del porche, Diego Santana observaba con el sombrero echado hacia adelante y la mirada vigilante. Sobre la tarima, la mujer mantenía la espalda erguida, vestida con un traje de ante desgarrado en el escote y en la cadera donde los flecos se habían quedado en una astilla. Su trenza, ajustada con una correa de cuero, dejaba caer una pequeña pluma sobre el hombro. No se limpió el polvo del rostro. No bajó la mirada, porque la multitud ya intentaba doblegarla con los ojos. Clara Belén Torres tenía 24 años y sabía que en ese momento su vida dependía de mantener la dignidad. El subastador cantó un número. Alguien levantó la mano. 50 pesetas, gritó un hombre desde el fondo. 60, respondió otro, riendo. Clara Belén no los miró. Mantuvo los ojos fijos en el horizonte, más allá de las cabezas, más allá del corral, hacia las montañas que alguna vez la habían protegido. Diego Santana había venido al pueblo con una lista en el bolsillo: sal, clavos, alambre para cercas y un tarro de grasa para ejes. No planeaba quedarse más de una hora. Pero entonces escuchó la voz del subastador, vio la plataforma, y a la mujer de pie bajo tantas miradas. El estómago se le encogió. La escena le removió viejas heridas. La cicatriz en su muslo izquierdo, donde una bala lo había atravesado 8 años atrás, comenzó a palpitar. Los nudillos le picaron bajo el guante de cuero. Respiró hondo, contando, asterisco sal, clavos, alambre, asterisco. Pero no sirvió de nada. Vio cómo la mujer evaluaba a la multitud con miradas rápidas, frías, sin desperdicio. Él entendió ese gesto. También lo había usado de joven, cuando el mundo parecía dispuesto a quitarle hasta el nombre. Entonces una voz resonó más fuerte que las otras. 100 pesetas. La multitud enmudeció. Un hombre alto, de barba oscura y sonrisa cruel, se abrió paso hacia el frente. Rodrigo, el lobo, Navarro. Diego lo conocía de vista. Un matón a sueldo, alguien que hacía trabajos sucios para quien pudiera pagar. Rodrigo subió un escalón, acercándose a Clara Belén con una mirada que la desnudaba más que sus ropas rasgadas. 100 pesetas, repitió, escupiendo al suelo, y ni un céntimo más. Después de todo, ¿cuánto puede valer una gitana fugitiva? Clara Belén apretó los puños, pero no retrocedió. El subastador levantó el martillo. ¿Alguien ofrece más? 100 pesetas a la una. Diego sintió sobre sus hombros el viejo peso de elegir. Se dijo a sí mismo que comprara lo suyo y se callara. Que dejara a otro resolver sus propios asuntos. Pero apenas resistió un segundo. Levantó la mano. 150. El silencio cayó sobre el corral como una piedra en un estanque. Rodrigo se volvió lentamente. Sus ojos encontraron a Diego. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Qué dijiste, viejo? Diego bajó el brazo con calma. Su voz salió firme, sin temblor. 150 pesetas. ¿Y si quieres seguir pujando? Estoy listo. Rodrigo escupió de nuevo. Miró a sus dos compañeros, que se encogieron de hombros. No vale tanto, murmuró, pero su orgullo estaba herido. El subastador golpeó el martillo. Vendida, 150 pesetas al señor Santana, dijo Diego, sin moverse, Diego Santana. Mientras el escribano, Tomás Ruiz, corría con un papel que olía a tinta húmeda, Diego sintió que el mundo se inclinaba. Por un momento, no estaba en Copper Bend. Estaba 8 años atrás, en otro corral, en otro infierno. Asterisco 1874. Provincia de Vizcaya. Asterisco. El humo de los rifles llenaba el aire. Los gritos de los heridos se mezclaban con el relinchar de los caballos. Diego, entonces capitán del ejército carlista, cabalgaba entre los escombros de una aldea destruida. Teresa, gritó, desmontando. Teresa. La encontró en el granero, rodeada de 3 hombres con uniformes liberales. Tenía el vestido rasgado, la cara manchada de sangre, los ojos vacíos.
Aléjate de ella, rugió Diego, desenfundando la pistola. Pero fue demasiado tarde. Uno de los hombres le disparó en la pierna. Diego cayó. La pistola resbaló de su mano. Vio cómo arrastraban a Teresa fuera del granero. Escuchó sus gritos. Y no pudo hacer nada. 2 días después, encontraron su cuerpo en el río. Diego parpadeó, regresando al presente. La cicatriz en su muslo ardía como si la bala acabara de atravesarlo. Tomás le extendió el papel. Diego lo tomó, pero no lo miró. En su lugar, miró a Clara Belén. Ella lo observaba desde la tarima, con ojos que buscaban mentiras, trampas, peligro. Diego sostuvo su mirada. Y entonces rompió el papel por la mitad. Los pedazos cayeron al polvo. La multitud explotó en murmullos. «¿Qué demonios?», comenzó Tomás, pero Diego lo ignoró. Se acercó a la tarima. Extendió una mano hacia Clara Belén. «¿Vienes conmigo?», dijo en voz baja, lo justo para que lo oyera ella y nadie más. No la tomó del brazo. No mostró el papel roto. Solo le señaló el camino de salida. Clara Belén bajó los escalones sin aceptar la mano de un muchacho que, con gesto de falsa generosidad, se la tendía. Con la barbilla erguida, no corrió, porque correr provoca persecuciones, y ya estaba cansada de servir de entretenimiento a hombres ociosos. Rodrigo lanzó una palabra que pretendía humillarla. Diego lo miró una sola vez, y aquella palabra se desplomó en el polvo. Antes de que pudieran salir del corral, una voz profunda los detuvo. Un momento. Marsal Alonso Moreno se separó del poste donde había estado apoyado. Era un hombre de 50 años, con cabello gris y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Diego se tensó, pero Alonso levantó una mano. «Paz, Santana, solo quiero asegurarme de que todo está en orden». Miró a Clara Belén. «¿Vas con él por voluntad propia?». Clara Belén vaciló, luego asintió una vez. «Sí. ¿Sabes que no le debes nada? Ese papel que rompió, significa que eres libre». «Lo sé». Alonso estudió su rostro un momento más. Luego se volvió hacia Diego. «Si hay problemas, vendrán a buscarte. ¿Estás preparado para eso?». «Lo estoy». El Marsal asintió lentamente. «Está bien, pero mantén las cosas limpias. Santana, no quiero tener que arrestarte por defender lo indefendible». Diego no respondió, solo tomó las riendas de su caballo y ayudó a Clara Belén a montar en la yegua de repuesto. Mientras se alejaban, escuchó a Alonso murmurar algo a sus espaldas. No pudo distinguir las palabras, pero sonaban como una advertencia. O tal vez, una bendición. Cabalgaron en silencio durante la primera hora. El sol estaba alto, implacable, el polvo se levantaba en nubes detrás de ellos, marcando su camino como una cicatriz en la tierra. Clara Belén montaba con la espalda recta, las manos firmes en las riendas, pero Diego notó cómo sus ojos saltaban de un lado a otro, buscando amenazas. «No te preocupes», dijo al fin, «nadie nos sigue». Ella no respondió de inmediato. Luego, con voz ronca: «¿Por qué lo hiciste?». «¿Hacer qué?». «Romper el papel, dejarme libre». Diego se encogió de hombros. «Porque era lo correcto. La mayoría de los hombres no habría hecho eso. Yo no soy la mayoría de los hombres». Clara Belén lo miró de reojo, buscando en su rostro alguna señal de mentira, de segundas intenciones. No encontró ninguna. Siguieron cabalgando. Al atardecer, llegaron a un arroyo. Diego desmontó y dejó que los caballos bebieran. Clara Belén se bajó lentamente, con cuidado de no mostrar debilidad. Se arrodilló junto al agua y bebió con las manos ahuecadas. Diego sacó un trozo de cecina de su alforja y se lo ofreció. «Come». Ella lo tomó sin decir gracias. Y él no esperaba gratitud. Mientras comían, Diego habló. «Mi casa está a 3 horas de aquí. Tiene una habitación de huéspedes. Puerta con cerrojo, que se cierra desde dentro. Puedes quedarte allí el tiempo que necesites. Si quieres irte mañana, te llevaré a la diligencia. Si quieres quedarte más tiempo, hay trabajo que hacer». Clara Belén masticó despacio. «¿Y qué quieres a cambio?». «Nada. Nadie da algo por nada». «Yo sí». Ella lo miró con desconfianza. «¿Por qué?». Diego vaciló, luego decidió decir la verdad. «Porque hace 8 años, no pude salvar a alguien que importaba,
Y desde entonces, he estado buscando una manera de compensarlo. Clara Belén guardó silencio, luego asintió lentamente. Está bien, iré contigo, pero si intentas tocarme, no lo haré. Te mataré. Lo sé. Terminaron de comer, montaron de nuevo, y continuaron hacia el rancho mientras el sol se hundía detrás de las montañas. El rancho de Diego Santana no era grandioso. Una casa de piedra pequeña, con techo de tejas rojas. Un establo, un corral con una viga hundida que necesitaba reparación, algunos álamos junto a un arroyo helado. Pero estaba limpio, ordenado, y sobre todo, tranquilo. Cuando llegaron, un ladrido agudo rompió el silencio. Un perro viejo, de pelaje gris y orejas caídas, salió corriendo del porche, se plantó frente a Clara Belén, gruñendo. Centella, ordenó Diego, basta. El perro dejó de gruñir, pero no apartó los ojos de Clara Belén. Ella se agachó lentamente y extendió una mano. Hola, Centella. El perro olfateó sus dedos. Luego, para sorpresa de Diego, lamió su mano una vez antes de retroceder. Diego sonrió levemente. No le gustas a nadie. Eres la primera persona en años que no ha intentado alejarlo. Clara Belén se enderezó. Los animales saben cuando alguien ha sido tratado como ellos. Diego asintió, no dijo nada más. La llevó adentro. La casa era sencilla, una sala principal con chimenea de piedra, una mesa de madera, 2 sillas, una cocina pequeña con una estufa de hierro. Y 2 puertas. Diego señaló la de la izquierda. Esa es tu habitación, la mía está al otro lado. No entraré a la tuya a menos que me lo pidas. Clara Belén empujó la puerta. Dentro había una cama estrecha con una colcha limpia, un baúl pequeño, una ventana con contraventanas de madera. Y lo más importante, un cerrojo en la puerta. Probó el cerrojo, giraba suavemente. Funciona, dijo Diego desde el umbral. Y si quieres algo más pesado, puedo traerte una tranca de madera. Clara Belén se volvió hacia él. ¿Por qué haces esto? Diego se apoyó en el marco de la puerta, sin entrar. Porque nadie debería dormir con miedo. ¿Y por qué? Porque sé lo que es perder el control de tu propia vida. Ella lo estudió un momento más. Luego asintió. Gracias. Diego inclinó la cabeza y cerró la puerta tras de sí. Clara Belén esperó hasta escuchar sus pasos alejarse. Entonces cerró el cerrojo con un clic firme. Se sentó en la cama. Por primera vez en semanas. Sintió que podía respirar. Pero no bajó la guardia. No todavía. Diego preparó una cena simple, sopa de lentejas, pan y aceite. Llamó a la puerta de Clara Belén. La cena está lista. Puedes comer aquí o en la sala. Tú decides. Hubo una pausa. Luego la puerta se abrió un poco. En la sala, dijo ella. Comieron en silencio. Clara Belén observaba cada movimiento de Diego, cada gesto, buscando señales de peligro. Pero Diego solo comía despacio, sin mirarla directamente, sin invadir su espacio. Centella se echó a los pies de Clara Belén, como si hubiera decidido que ella era de fiar. Después de cenar, Diego lavó los platos mientras Clara Belén permanecía sentada, todavía tensa. ¿Necesitas algo más?, preguntó él al terminar. No. Está bien, dormiré ligero. Si escuchas algo raro, grita, vendré enseguida. Ella asintió. Diego se retiró a su habitación, pero, como prometió, no durmió profundamente. Cada crujido de la casa lo despertaba, cada sonido lo ponía alerta. Y en su habitación, Clara Belén tampoco dormía. Se quedó sentada en la cama, con la espalda contra la pared y los ojos fijos en la puerta cerrada. Esperando. Pero nadie vino. Y al amanecer, cuando el sol se filtró por las contraventanas, se dio cuenta de que había sobrevivido a la primera noche. Diego se levantó temprano, como siempre. Encendió el fuego, puso agua a hervir y cortó pan para el desayuno. Cuando Clara Belén salió de su habitación, él ya había preparado café. Buenos días, dijo él, sin levantar la vista de la estufa. Buenos días. Se sentaron a la mesa. El café era fuerte, casi amargo. El pan estaba duro, pero se ablandaba al mojarlo en el café. Hoy tengo que revisar la cerca del norte, dijo Diego. Puedes venir si quieres, o quedarte aquí, como prefieras.
Clara Belén lo pensó. Iré contigo. Diego asintió. No preguntó por qué, ya lo sabía. Ella no quería quedarse sola. No todavía. Caminaron hasta la cerca del norte. El sol ya estaba alto, calentando la tierra seca. Diego llevaba herramientas, martillo, clavos, alambre de repuesto. Clara Belén lo seguía en silencio, observando cómo trabajaba. No hablaban mucho, pero había un ritmo entre ellos. Cuando Diego necesitaba un clavo, Clara Belén se lo pasaba. Cuando él sostenía el alambre, ella lo tensaba. Trabajaban como si llevaran años haciéndolo. Centella corría entre ellos, ladrando ocasionalmente a las aves que pasaban. A mediodía, se sentaron bajo un álamo para descansar. Diego sacó más cecina y una cantimplora de agua. Compartieron la comida sin palabras. Entonces Clara Belén habló. ¿Cómo se llama este lugar? Stonewall. Mi abuelo lo compró hace 50 años. Lo heredé cuando murió. ¿Y tu familia? Diego guardó silencio un momento. Murieron, todos, en la guerra. Clara Belén asintió, no preguntó más. Entendía el peso de ese silencio. ¿Y tú? Preguntó Diego. ¿De dónde vienes? Del sur, de un campamento gitano cerca de Granada. ¿Familia? Una hermana, pero hace años que no la veo. ¿Y cómo terminaste en Copper Bend? Clara Belén apretó los puños. Eso es algo de lo que prefiero no hablar. Todavía no. Diego asintió. Está bien, cuando estés lista. Siguieron trabajando hasta el atardecer. Cuando regresaron a la casa, Clara Belén estaba agotada, pero era un cansancio diferente. El cansancio del trabajo honesto. No el cansancio del miedo. Esa noche, después de cenar, se sentaron frente a la chimenea. Diego avivó el fuego. Las llamas bailaban, proyectando sombras en las paredes. Clara Belén se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. Centella se acurrucó a su lado. Diego se sentó en una silla, tallando un trozo de madera con un cuchillo. No hablaban, solo el crepitar del fuego rompía el silencio. Clara Belén observó a Diego, la forma en que sus manos se movían con precisión, la concentración en su rostro, y debajo de todo eso, una tristeza profunda en sus ojos. Diego levantó la vista y la encontró mirándolo. Por un momento, sus ojos se encontraron. Y en ese momento, algo pasó, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Pero ambos lo sintieron. Clara Belén apartó la mirada primero. Diego volvió a su talla. Pero el aire entre ellos había cambiado. Ya no era solo desconfianza. Era algo más. Algo parecido a comprensión. Al tercer día, Diego decidió que Clara Belén necesitaba aprender a protegerse. Sacó un rifle viejo del armario y una caja de balas. ¿Sabes usar uno de estos? Preguntó. Clara Belén negó con la cabeza. Entonces es hora de aprender. Fueron al campo detrás del rancho. Diego colocó algunas latas viejas sobre una cerca a unos 20 metros de distancia. Primero, la postura, dijo, levantando el rifle, pies separados al ancho de los hombros, rodillas ligeramente flexionadas, el peso equilibrado. Demostró, luego le pasó el rifle a Clara Belén. Era pesado, ella casi lo dejó caer. Diego se acercó y la ayudó a sostenerlo correctamente, sus manos guiando las de ella. Aquí, dijo, ajustando su agarre, firme pero no tensa. Clara Belén podía sentir el calor de su cuerpo detrás de ella. Su aliento en su cabello. Pero no se sentía amenazada, solo, protegida. Ahora mira por la mira, continuó Diego, su voz baja junto a su oído. Ve la lata, alinea la mira con el objetivo. Respira profundo, suelta la mitad del aire, y aprieta el gatillo suavemente. Clara Belén hizo lo que le dijo. Apuntó, respiró, disparó. El retroceso la empujó hacia atrás, directo contra el pecho de Diego. Él la estabilizó con sus manos en sus hombros. La bala había volado muy por encima de las latas. No importa, dijo Diego. Inténtalo de nuevo. Lo intentó 10 veces más. Falló todas. Estaba frustrada, temblando de agotamiento. No puedo hacerlo, dijo, bajando el rifle. Sí puedes, solo necesitas práctica. ¿Y si no tengo tiempo para practicar? ¿Y si vienen mañana? Diego le puso las manos en los hombros, obligándola a mirarlo.
Escúchame, no necesitas ser perfecta, solo necesitas ser lo suficientemente buena para asustarlos. Eso es todo. Clara Belén respiró profundo. Una vez más, dijo. Esta vez, Diego se paró detrás de ella de nuevo. Puso sus manos sobre las de ella en el rifle. Juntos, dijo, respira conmigo. Respiraron al mismo tiempo, dentro, fuera. Ahora, susurró. Apretaron el gatillo juntos. La bala golpeó la lata del medio, enviándola volando por el aire. Clara Belén soltó un grito de alegría. Se volvió hacia Diego, sonriendo ampliamente. Lo hice. Lo hiciste. Se miraron por un largo momento. Las manos de Diego todavía estaban en los hombros de Clara Belén. Sus rostros estaban cerca, demasiado cerca. Diego se apartó rápidamente. Deberías practicar sola ahora. Yo tengo trabajo que hacer. Se alejó antes de que pudiera hacer algo estúpido. Clara Belén lo observó irse, su corazón todavía latiendo rápido. Y no era solo por la emoción de acertar al objetivo. Esa noche, después de cenar, Clara Belén finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Qué pasa con los papeles? ¿Con la ley? Diego se recostó en su silla. Técnicamente, rompí el contrato. Eso significa que nadie tiene derecho legal sobre ti. Pero si alguien quisiera causar problemas, podría argumentar que el contrato sigue siendo válido, que yo solo rompí una copia. Clara Belén apretó los puños. ¿Y qué puedo hacer? Podemos ir al pueblo, hablar con el padre Esteban, registrarte como mujer libre, hacer que todo sea oficial. Clara Belén vaciló. ¿Y si alguien me reconoce? ¿Si Rodrigo está allí? Entonces yo estaré contigo. Ella lo miró. ¿Por qué haces esto? De verdad, ¿por qué te importa tanto? Diego guardó silencio, luego decidió contarle la verdad. Hace 8 años, perdí a alguien importante, y no pude salvarla. He vivido con esa culpa desde entonces. Tal vez al ayudarte, pueda compensar un poco. Clara Belén asintió lentamente. Está bien, iremos al pueblo, pero no por ti, por mí, porque quiero ser libre de verdad, no solo en papel. Diego sonrió levemente. Eso es lo correcto. Al día siguiente, prepararían los caballos y cabalgarían de regreso a Copper Bend. Esta vez, no como comprador y comprada, sino como 2 personas buscando justicia. Esa noche, Clara Belén no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama, mirando las vigas del techo, mientras los recuerdos la asaltaban. *** 3 meses atrás. Granada. ***. Clara Belén había estado casada con don Álvaro Suárez durante 3 años. 3 años de infierno. Él era un comerciante rico, respetado en la comunidad, pero detrás de las puertas cerradas, era un monstruo. La golpeaba cuando la comida no estaba a su gusto, la encerraba en el sótano cuando se atrevía a hablar con otros hombres. La marcaba como si fuera ganado. Eres mía, le decía mientras sus puños caían sobre ella. Nadie más te querrá, nadie más te aceptará. Y durante mucho tiempo, Clara Belén lo creyó. Hasta aquella noche. La noche en que Álvaro llegó a casa borracho, más violento que nunca, la noche en que decidió que ya no sería suficiente golpearla, que necesitaba destruirla completamente. Pero Clara Belén no se lo permitió. Cuando él se quedó dormido, ebrio e inconsciente, ella tomó lo poco que tenía y huyó. Corrió durante semanas, escondiéndose en graneros, durmiendo en bosques, comiendo lo que podía robar o mendigar. Hasta que llegó a Copper Bend. Y allí, 2 hombres la habían reconocido. Habían visto los carteles que Álvaro había puesto. Se busca. Clara Belén Torres. Fugitiva. Recompensa. 500 pesetas. La atraparon. La vendieron. Y ahora estaba aquí. En una casa extraña, con un hombre extraño que decía querer ayudarla. ¿Podía confiar en él? No lo sabía. Pero por primera vez en años, sentía que tal vez podía respirar. Los días comenzaron a tomar forma. Cada mañana, Diego se levantaba al amanecer, encendía el fuego, preparaba café. Clara Belén salía de su habitación poco después, todavía cautelosa pero menos tensa. Desayunaban juntos en silencio cómodo. Luego trabajaban. Diego le enseñó a reparar cercas, a cuidar a los animales,
a distinguir las hierbas comestibles de las venenosas. Clara Belén aprendió rápido, tenía manos hábiles y una mente aguda. Por las tardes, practicaba con el rifle, cada día mejoraba un poco más. Y por las noches, se sentaban frente al fuego. A veces hablaban, a veces no. Pero siempre, siempre, había esa conexión silenciosa entre ellos. Diego comenzó a notar pequeñas cosas sobre Clara Belén. La forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada. El sonido de su risa cuando Centella hacía algo tonto. La manera en que se mordía el labio cuando estaba nerviosa. Y Clara Belén comenzó a notar cosas sobre Diego. La suavidad en sus ojos cuando hablaba con el perro. La paciencia infinita con la que le enseñaba nuevas habilidades. La tristeza que nunca desaparecía completamente de su rostro. Ambos estaban sanando. Lentamente, pero sanando. Una semana después de que Clara Belén llegara al rancho, escucharon cascos acercándose. Diego se tensó de inmediato. Tomó el rifle. «Quédate dentro», le dijo a Clara Belén. Pero ella negó con la cabeza y tomó su propio rifle. «No, ya no me escondo más». Diego la miró con algo parecido al orgullo. «Está bien, pero quédate detrás de mí». Salieron juntos al porche. El jinete se acercó lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Diego lo reconoció. Marsal Alonso Moreno. «Buenos días, Santana», dijo Alonso, desmontando. «Y señorita Torres». Clara Belén no bajó el rifle. «¿Qué quiere?» Alonso levantó las manos, mostrando que estaban vacías. «Solo asegurarme de que todo está bien aquí. Han pasado rumores en el pueblo». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó Diego. «Que estás ocultando a una fugitiva. Que hay una recompensa por ella». Clara Belén palideció. Diego dio un paso adelante. «Ella no es una fugitiva. Es una mujer libre». Alonso asintió lentamente. «Eso es lo que pensé. Pero necesitaba escucharlo de ti. Y de ella». Miró a Clara Belén. «¿Es verdad que tienes un esposo buscándote?» Clara Belén apretó la mandíbula. «Sí, don Álvaro Suárez, de Granada, pero él no es mi esposo. Es mi carcelero». «¿Te golpeaba?» «Sí». «¿Tienes pruebas?» Clara Belén se subió la manga. Las marcas de quemaduras y moretones viejos todavía eran visibles. Alonso frunció el ceño. «Está bien, eso es suficiente para mí. Pero necesitamos hacer esto oficial. Necesitas ir a ver al padre Esteban. Registrarte como mujer libre. Declarar ante testigos que fuiste maltratada». «¿Y eso me protegerá?», preguntó Clara Belén. «No completamente, pero hará más difícil que tu esposo te reclame legalmente». Diego intervino. «¿Y si él viene con hombres armados?» Alonso lo miró fijamente. «Entonces yo estaré aquí con los míos». Diego asintió. «Gracias, Marsal». Alonso montó de nuevo en su caballo. «No me agradezcas todavía, Santana, esto apenas comienza». Se alejó al galope, dejando una nube de polvo. Clara Belén bajó el rifle, temblando. «Viene por mí, lo sé». Diego puso una mano en su hombro. «Que venga, no te llevaré sin pelear». Ella lo miró. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgas tanto?» Diego guardó silencio un momento. Luego dijo. «Porque hace 8 años, no pude proteger a alguien que amaba, y prometí que nunca volvería a fallarle a nadie de esa manera». Clara Belén sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y aterrador a la vez. ¿Quién era ella? «Mi esposa, Teresa». «¿Qué le pasó?» Diego cerró los ojos. Eso es algo de lo que prefiero no hablar. Todavía no». Clara Belén asintió. Entendía eso mejor que nadie. «Está bien, cuando estés listo». Entraron de nuevo a la casa, pero ahora ambos sabían que el tiempo se estaba acabando. Pronto tendrían que enfrentarse al pasado. Y cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. Esa noche, Diego y Clara Belén se sentaron a planear su viaje al pueblo. «Necesitamos ser cuidadosos», dijo Diego. «Si Rodrigo está allí, podría intentar algo. ¿Y si lo hace? Entonces yo me encargaré de él». Clara Belén negó con la cabeza. «No quiero que pelees por mí». «No es pelear por ti, es defender lo que es correcto». Ella lo miró largamente. «Eres un hombre extraño, Diego Santana». «¿Por qué dices eso?» «Porque la mayoría de los hombres dirían que me están defendiendo a mí.
Pero tú dices que defiendes lo correcto. Como si yo fuera solo un principio. Diego frunció el ceño. No eres solo un principio. Eres una persona, y mereces ser tratada como tal. Clara Belén sintió lágrimas quemar sus ojos. Pero no las dejó caer. Gracias. Diego asintió. Saldremos mañana al amanecer. Llegaremos al pueblo antes del mediodía. Hablaremos con el padre Esteban. Registraremos tu libertad, y regresaremos antes del anochecer. ¿Y si alguien intenta detenernos? No lo harán. El Marshal estará vigilando. Clara Belén respiró profundo. Está bien, lo haremos. Se levantaron para irse a dormir. Pero antes de entrar a su habitación, Clara Belén se volvió. Diego. ¿Sí? Si algo sale mal mañana, quiero que sepas que aprecio todo lo que has hecho. Diego sonrió tristemente. Nada saldrá mal, te lo prometo. Pero ambos sabían que las promesas a veces se rompen. Y que el mañana podría traer más de lo que esperaban. El amanecer llegó frío y claro. Diego y Clara Belén partieron temprano, antes de que el sol calentara demasiado la tierra. Los caballos avanzaban a paso firme, levantando pequeñas nubes de polvo. Centella los siguió durante el primer kilómetro, ladrando como si quisiera ir con ellos. Pero Diego lo hizo regresar. Quédate, Centella, cuida la casa. El perro se sentó, observándolos partir con ojos tristes. Clara Belén montaba en silencio, con la espalda recta y las manos firmes en las riendas. Pero Diego notó cómo sus ojos saltaban constantemente hacia el camino que tenían detrás. Nadie nos sigue, dijo él. ¿Cómo lo sabes? Porque llevo vigilando desde que salimos. Y porque si Rodrigo quisiera emboscarnos, no lo haría en campo abierto, lo haría en el pueblo, donde puede esconderse entre la multitud. Clara Belén asintió, pero no se relajó. Cabalgaron durante 2 horas más. El sol subía lentamente, pintando el cielo de naranjas y rosas. Entonces Clara Belén habló. ¿Qué le pasó realmente a tu esposa? Diego se tensó, su mandíbula se apretó. Ya te lo dije, murió en la guerra. Pero no me dijiste cómo. Diego guardó silencio durante tanto tiempo que Clara Belén pensó que no iba a responder. Entonces él comenzó a hablar, con voz baja y ronca. Teresa y yo nos casamos jóvenes. Demasiado jóvenes, tal vez. Yo tenía 22 años, ella 18. Hizo una pausa. Cuando comenzó la Tercera Guerra Carlista, me alisté. Pensé que era mi deber. Pensé que protegería a mi familia luchando por la causa. Otro silencio. Pero estaba equivocado. La guerra no protege a nadie. Solo destruye. Clara Belén esperó. En 1874, mi unidad atacó una aldea liberal. Hubo resistencia. La lucha fue brutal. Y cuando terminó, descubrí que Teresa había estado allí. Había ido a visitar a su hermana. Sin decirme. Su voz se quebró. Los soldados liberales la capturaron. La llevaron a un granero. Y yo llegué demasiado tarde. Clara Belén sintió un nudo en la garganta. Lo siento. Diego negó con la cabeza. La encontraron 2 días después en el río. Dijeron que se había ahogado, que la corriente la arrastró. ¿Y tú les creíste? Diego la miró. ¿Qué otra cosa podía creer? Clara Belén no respondió, pero algo en la historia no encajaba, algo que Diego no estaba diciendo. O tal vez algo que él mismo no sabía. Llegaron al pueblo al mediodía. Copper Bend era pequeño, polvoriento, con edificios bajos de adobe y techos de tejas. La calle principal estaba bordeada de tiendas y cantinas. Algunos caballos estaban atados a los postes. Un par de niños jugaban en el polvo. La gente los miró al pasar. Diego sintió las miradas clavándose en ellos. Escuchó los murmullos. «Esa es la gitana. ¿La que compró Santana? ¿Qué hace aquí?» Clara Belén mantuvo la cabeza alta, los ojos fijos hacia adelante. No iba a darles la satisfacción de verla amedrentada. Se detuvieron frente a la iglesia, un edificio pequeño de piedra blanca con una cruz de madera sobre la puerta. Diego desmontó y ayudó a Clara Belén a bajar. ¿Lista?, preguntó. No, pero hagámoslo de todos modos. Entraron juntos. El interior de la iglesia era fresco y oscuro. Olía a incienso y velas. El padre Esteban estaba arrodillado frente al altar,
rezando en voz baja. Era un hombre mayor, de cabello blanco y espalda ligeramente encorvada. Pero sus ojos, cuando se volvió hacia ellos, eran claros y penetrantes. Diego Santana, dijo, levantándose con esfuerzo, ha pasado mucho tiempo. Padre. El sacerdote miró a Clara Belén. Y tú debes ser la joven de la que he oído hablar. Clara Belén Torres, dijo ella, con voz firme. El padre Esteban asintió lentamente. Vengan, sentémonos. Los llevó a un pequeño despacho detrás del altar. Había una mesa, 3 sillas y estantes llenos de libros viejos. Se sentaron. Ahora, dijo el padre Esteban, cuéntenme qué necesitan. Diego explicó la situación, el contrato roto, la amenaza de Rodrigo, la posibilidad de que don Álvaro viniera a reclamar a Clara Belén. El padre Esteban escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Cuando Diego terminó, el sacerdote se volvió hacia Clara Belén. ¿Es verdad que tu esposo te maltrataba? Sí. ¿Puedes probarlo? Clara Belén se subió la manga, mostrando las cicatrices. El padre Esteban apretó los labios. Esto es grave, muy grave. ¿Puede ayudarme? Preguntó Clara Belén. Puedo registrarte como mujer libre. Puedo hacer que declares ante testigos que fuiste maltratada. Eso hará más difícil que tu esposo te reclame legalmente. ¿Pero no imposible? No, nunca imposible. La ley favorece a los esposos. Desafortunadamente, pero podemos luchar. Clara Belén asintió. Entonces hagámoslo. El padre Esteban sacó un libro grueso de uno de los estantes. Lo abrió en una página en blanco. Necesitaré tu declaración completa, nombre, edad, lugar de nacimiento, y los detalles del maltrato. Clara Belén respiró profundo. Y comenzó a hablar. Después de terminar con el padre Esteban, Diego y Clara Belén se dirigieron a la oficina del escribano. Tomás Ruiz estaba sentado detrás de un escritorio desordenado, rodeado de papeles y libros de contabilidad. Levantó la vista cuando entraron, y su rostro se ensombreció. Santana, dijo fríamente. Ruiz, necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda? Después de lo que hiciste en la subasta, ¿crees que voy a ayudarte? Diego puso las manos sobre el escritorio, inclinándose hacia adelante. No lo hago por mí, lo hago por ella. Tomás miró a Clara Belén, luego suspiró. ¿Qué necesitas? Un documento oficial que declare que Clara Belén Torres es una mujer libre. Sin ataduras legales a nadie. Tomás frunció el ceño. Eso podría causarte problemas, si su esposo viene. Que venga. Diego, no entiendes. Estos hombres ricos tienen conexiones. Pueden hacer tu vida imposible. ¿Y qué sugieres? ¿Que la devuelva? Tomás se quedó en silencio. Diego continuó, con voz más suave. Tomás, sé que tienes una hija. Imagina que estuviera en el lugar de Clara Belén. ¿Qué querrías que hiciera alguien por ella? Tomás cerró los ojos. Su mano tembló ligeramente mientras alcanzaba una pluma. Está bien, lo haré, pero que conste que estoy haciendo esto en contra de mi mejor juicio. Consta. Tomás comenzó a escribir. Sus manos temblaban, pero su letra era clara. Cuando terminó, les entregó el documento. Guárdenlo bien, podría ser la única protección que tengan. Clara Belén tomó el papel y lo guardó cuidadosamente dentro de su vestido. Gracias. Tomás asintió brevemente, luego se volvió hacia Diego. Ten cuidado, Santana, estás haciendo enemigos poderosos. No sería la primera vez. Salieron de la oficina, pero ambos sabían que Tomás tenía razón. Los problemas apenas comenzaban. Mientras Clara Belén esperaba fuera, Diego entró solo a la oficina del Marshal. Alonso estaba sentado detrás de su escritorio, limpiando su revólver. Levantó la vista cuando Diego entró. Santana, ¿todo listo con el padre? Sí, Clara Belén está registrada como mujer libre. Bien, eso ayudará, pero no será suficiente si su esposo viene con abogados. Diego se sentó en la silla frente al escritorio. Alonso, necesito que me digas algo. Con sinceridad. Dispara. ¿Cuánto sabes sobre Teresa? El Marshal se quedó inmóvil. Dejó el revólver sobre la mesa lentamente. ¿Por qué preguntas eso ahora? Porque han pasado 8 años. Y porque me he dado cuenta de que nunca me contaste toda la verdad. Alonso suspiró profundamente. Diego,
Dime la verdad, Alonso, ¿qué le pasó realmente a mi esposa? El Marshal se frotó el rostro con ambas manos. Teresa era mi amiga, la conocía desde que éramos niños. Cuando se casó contigo, me alegré por ella. Hizo una pausa. Y cuando murió, me destrozó. Pero ¿cómo murió? Nunca me diste detalles. Alonso se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Diego. La encontramos en el río, como te dijeron, pero había algo más. ¿Qué? Había una carta, en su bolsillo, una carta que ella escribió antes de entrar al agua. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Una carta? ¿Qué decía? Alonso no se volvió. Decía que no podía seguir viviendo, que lo que le habían hecho esos soldados la había roto, que prefería la muerte antes que vivir con ese dolor. Diego se puso de pie bruscamente. ¿Estás diciendo que Teresa que ella se quitó la vida? Diego, no la mataron, ella eligió morir. El silencio llenó la habitación como agua helada. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, susurró Diego. Porque ya te estabas culpando por no haberla salvado. Si te decía que se había suicidado, te habrías destruido completamente. Así que guardé la carta, y dejé que creyeras que la corriente la arrastró. Diego se dejó caer de nuevo en la silla, con la cabeza entre las manos. Dios mío. Alonso finalmente se volvió. Diego, escúchame, no fue tu culpa, nada de lo que pasó fue tu culpa. Ella murió porque yo no estuve allí para protegerla. Ella murió porque vivimos en un mundo cruel, y porque esos hombres le arrebataron algo que nunca pudo recuperar. Diego levantó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Todavía tienes la carta? Alonso vaciló, luego asintió lentamente. Sí, la he guardado todos estos años. Quiero verla. Diego. Quiero verla, Alonso, es lo menos que merece. El Marshal se acercó a un armario, abrió un cajón oculto y sacó un sobre amarillento. Se lo entregó a Diego con manos temblorosas. Diego lo abrió con cuidado, como si fuera a romperse. Dentro había una hoja de papel, con letra femenina y delicada. Leyó. Asterisco, Diego, mi amor, asterisco. Asterisco, perdóname por no ser lo suficientemente fuerte, asterisco. Asterisco, no pudieron romperme, pero yo me rompí sola, asterisco. Asterisco, te amo, pero no puedo seguir, asterisco. Asterisco, no me busques en el más allá, busca la paz, busca la felicidad, asterisco. Asterisco, y si algún día encuentras a alguien que te haga sentir vivo de nuevo, cásate con ella, asterisco. Asterisco, no por mí, sino por ti, asterisco. Asterisco, te libero de tu culpa, asterisco. Asterisco, siempre tuya, asterisco. Asterisco, Teresa, asterisco. Diego terminó de leer con lágrimas cayendo sobre el papel. Dobló la carta cuidadosamente y se la devolvió a Alonso. Guárdala, dijo con voz ronca. Pero algún día tendré que decirle a Clara Belén que la tengo. Alonso asintió. Cuando estés listo. Diego se levantó y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió. Gracias. Por todo. No me agradezcas todavía, Diego, esto apenas comienza. Después de que Diego se fue, el Marshal Alonso Moreno se quedó solo en su oficina. Se sentó pesadamente en su silla, sosteniendo la carta de Teresa en sus manos. La miró por un largo rato. Luego habló en voz alta, aunque no había nadie allí para escucharlo. Hice bien en guardar este secreto tanto tiempo, Teresa, o debí decírselo antes. La carta no respondió, por supuesto. Alonso cerró los ojos, recordando. Teresa había sido como una hermana para él. Habían crecido juntos en el mismo pueblo. Habían jugado en los mismos campos. Habían soñado con el futuro juntos. Y cuando ella se enamoró de Diego, Alonso había sido el primero en darle su bendición. Pero después de la guerra, después de lo que le hicieron, Alonso había sido quien encontró su cuerpo. Quien leyó la carta. Quien decidió mentir para proteger a Diego. ¿Hice lo correcto?, preguntó de nuevo al vacío. No estaba seguro. Pero ahora, con Clara Belén en la vida de Diego, tal vez había una oportunidad de redención. Para Diego. Y tal vez, solo tal vez, para él mismo. Se levantó, guardó la carta de nuevo en el cajón oculto y salió de la oficina. Tenía trabajo que hacer.
y enemigos que vigilar. Cuando Diego y Clara Belén salieron de la oficina del Marshal, se encontraron con una mujer mayor que los esperaba en la calle. Doña Inés Córdoba tenía 60 años. Cabello gris recogido en un moño apretado y ojos que veían demasiado. Era la dueña de la tienda general y la mayor chismosa del pueblo. Así que es verdad, dijo, cruzándose de brazos. Diego Santana trae a una gitana a nuestro pueblo. Clara Belén se tensó. Diego dio un paso adelante, poniéndose entre ellas. Doña Inés, con todo respeto. ¿Respeto? La mujer se rió amargamente. Me hablas de respeto mientras traes a esta. Cuidado con lo que dices, advirtió Diego, con voz peligrosamente baja. Doña Inés lo ignoró, volviéndose hacia Clara Belén. ¿Sabes quién soy, niña? Clara Belén levantó la barbilla. Una mujer que juzga sin conocer. Doña Inés parpadeó, sorprendida por la respuesta directa. Tengo todo el derecho a juzgar. Este es mi pueblo. No es su pueblo, respondió Clara Belén con calma. Es un pueblo, y yo tengo tanto derecho a estar aquí como usted. Eres una fugitiva, una esposa que abandonó a su marido. Soy una superviviente, una mujer que escapó de un monstruo. Si eso me hace fugitiva a sus ojos, entonces así sea. Doña Inés abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Clara Belén continuó. Usted no sabe nada de mí. No sabe lo que he vivido. No sabe las marcas que llevo en mi piel y en mi alma. Así que no se atreva a juzgarme hasta que haya caminado en mis zapatos. La plaza se había quedado en silencio. Varias personas se habían detenido para observar la confrontación. Doña Inés miró a Clara Belén durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, sus ojos se suavizaron. Tienes agallas, niña, eso te lo concedo. Se volvió y comenzó a alejarse, pero después de unos pasos, se detuvo. Mi difunto esposo también era gitano, dijo sin volverse. Lo mantuve en secreto durante 40 años, porque sabía lo que la gente diría. Se volvió para mirar a Clara Belén. Tal vez me equivoqué sobre ti. Y se fue. Clara Belén exhaló el aire que había estado conteniendo. Diego la miró con algo parecido al asombro. ¿Eso fue estúpido?, terminó ella. Iba a decir valiente. Clara Belén se encogió de hombros. Estoy cansada de esconderme, estoy cansada de tener miedo. Diego sonrió. Bien, porque creo que acabas de ganarte el respeto de la persona más difícil del pueblo. Montaron sus caballos y comenzaron el viaje de regreso a casa. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Clara Belén ya no era solo la gitana fugitiva. Era alguien que se defendía. Y eso lo cambiaba todo. Cuando llegaron de vuelta al rancho al atardecer, algo estaba mal. Centella no salió a recibirlos. Diego frunció el ceño. El perro siempre los recibía, sin falta. Desmontaron rápidamente. «¿Centella?», llamó Diego. «¿Dónde estás, viejo amigo?». Un gemido débil vino de detrás del establo. Corrieron hacia allá y lo encontraron acostado en la sombra, temblando. Tenía espuma en la boca y los ojos vidriosos. «Mierda», maldijo Diego, arrodillándose junto al perro. «¿Qué te pasó, muchacho?». Clara Belén se arrodilló también, examinando al animal con manos expertas. «Ha comido algo malo, o alguien le dio algo». Diego levantó la vista bruscamente. «¿Veneno? Tal vez, no estoy segura». Clara Belén miró alrededor y vio un pedazo de carne cerca de la valla. Se acercó, lo olfateó y su rostro se oscureció. «Esto tiene veneno, raticida». Diego apretó los puños. «Rodrigo, ¿cómo lo sabes?». «Porque es exactamente el tipo de cobarde que envenenaría a un perro en lugar de enfrentarse a un hombre». Clara Belén regresó junto a Centella. «Necesitamos hacerle vomitar, ahora, o morirá». Diego la miró. «¿Sabes cómo hacer eso?». «Sí, mi abuela me enseñó, pero necesito agua salada y carbón vegetal. ¿Tienes?». «Sí». Trabajaron juntos durante las siguientes 2 horas. Clara Belén le dio a Centella agua salada hasta que vomitó. Luego le dio carbón vegetal mezclado con agua para absorber el veneno restante. Diego sostuvo al perro mientras ella trabajaba, susurrándole palabras de consuelo. «Aguanta, viejo amigo, aguanta». Finalmente, el temblor de Centella comenzó a disminuir.
Su respiración se estabilizó. Clara Belén se sentó hacia atrás, agotada. Creo que va a sobrevivir. Diego dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias. No me agradezcas todavía. Necesitará cuidados durante los próximos días. Entonces lo cuidaremos juntos. Clara Belén asintió, luego miró hacia el horizonte, donde el sol se estaba poniendo. Esto fue una advertencia. Lo sé. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Diego se puso de pie, con mandíbula apretada. Voy a ir a buscar a Rodrigo, y voy a hacerle pagar por esto. Clara Belén se levantó también y le puso una mano en el brazo. No, si vas ahora, harás exactamente lo que él quiere. Te provocará, te hará hacer algo estúpido. Y entonces el Marshal tendrá que arrestarte. Diego sabía que tenía razón, pero la rabia ardía en su pecho. No puedo simplemente dejar que se salga con la suya. No lo haremos, pero seremos inteligentes, pacientes, y cuando llegue el momento, estaremos listos. Diego respiró profundo, intentando calmarse. Está bien, a tu manera, por ahora. Llevaron a Centella adentro y lo acostaron en una manta junto a la chimenea. Esa noche, ambos se turnaron para vigilarlo. Y mientras Clara Belén acariciaba suavemente el pelaje del perro, Diego la observaba. Ella había salvado a Centella. Su Centella. El último vínculo con Teresa. Y en ese momento, Diego se dio cuenta de algo que lo aterrorizó. Estaba empezando a enamorarse de Clara Belén Torres. 3 días después, Centella estaba casi completamente recuperado. Y entonces doña Inés apareció en la puerta. Llevaba una canasta cubierta con un paño blanco. Diego la recibió con cautela. Doña Inés, ¿qué la trae por aquí? La mujer mayor lo miró con ojos serios. Escuché que tu perro se enfermó. Vine a ver cómo estaba. Diego parpadeó, sorprendido. Está mejor. Clara Belén lo salvó. Doña Inés asintió. Bueno, me alegro. Le entregó la canasta. Traje hierbas, para ayudar con la recuperación, y algo de comida para ustedes también. Diego tomó la canasta, sin saber qué decir. Gracias. ¿Pero por qué? Porque me equivoqué, interrumpió doña Inés. La otra vez, en el pueblo, juzgué sin conocer, y eso no estuvo bien. Clara Belén apareció en la puerta detrás de Diego. Doña Inés se volvió hacia ella. ¿Tú salvaste al perro? Sí. ¿Con hierbas y conocimiento? Sí. Doña Inés estudió su rostro durante un largo momento. Mi esposo era gitano, como te dije, y me enseñó mucho sobre hierbas y remedios. Cuando lo conocí, la gente me advirtió que no me casara con él, que los gitanos eran ladrones, mentirosos, indignos de confianza. Hizo una pausa. Pero él fue el hombre más honesto y amable que conocí, y cuando murió hace 10 años, me arrepentí de haber ocultado quién era realmente, de haber tenido vergüenza de él. Miró a Clara Belén con ojos brillantes. No cometas el mismo error que yo, no dejes que nadie te haga sentir vergüenza de quién eres. Clara Belén sintió un nudo en la garganta. No lo haré. Doña Inés asintió. Bien, ahora, déjame ver a ese perro. Quiero asegurarme de que está recibiendo el tratamiento adecuado. Entró a la casa como si fuera dueña del lugar. Diego miró a Clara Belén con una expresión de asombro. ¿Qué acaba de pasar? Clara Belén sonrió levemente. Creo que acabamos de hacer una amiga. Y tenía razón. Doña Inés pasó la siguiente hora revisando a Centella, aconsejando a Clara Belén sobre las hierbas correctas y criticando la forma en que Diego guardaba su cocina. Cuando finalmente se fue, dejó instrucciones estrictas sobre cómo cuidar al perro. Y una invitación. Vengan a mi tienda mañana, dijo. Tengo telas que podrían servirte. Clara Belén, para hacerte ropa nueva, no puedes andar siempre con ese vestido rasgado. Clara Belén miró su vestido, que había remendado varias veces pero aún mostraba los daños de la subasta. No tengo dinero para pagar. Doña Inés agitó la mano. Considéralo un regalo, de una gitana a otra. Y se fue, dejándolos atónitos. Esa noche, después de asegurarse de que Centella estuviera cómodo, Diego y Clara Belén salieron al porche. El cielo estaba lleno de estrellas. La luna brillaba, plateada y llena. Se sentaron lado a lado en el escalón, sin tocarse pero conscientes de la presencia del otro.
Por un largo rato, no hablaron. Luego Clara Belén habló. ¿Por qué haces todo esto, Diego? ¿De verdad? Diego miró las estrellas. Ya te lo dije, para compensar. No, esa no es la razón real. O al menos, no toda. Diego guardó silencio. Clara Belén continuó. Creo que tienes miedo. ¿Miedo de qué? De volver a amar, de perder a alguien de nuevo. Diego se tensó. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Puedo verlo en tus ojos cada vez que me miras. Estás aterrado. Diego finalmente la miró. Sí, tienes razón, estoy aterrado. Clara Belén esperó. Porque si dejo que me importe demasiado, continuó Diego, y luego te pierdo. No sé si podría sobrevivir de nuevo. Entonces no dejes que te importe. No es tan fácil. ¿Por qué no? Diego la miró directamente a los ojos. Porque ya me importas. El silencio cayó entre ellos como una manta. Clara Belén sintió su corazón latiendo fuerte en su pecho. Diego. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Clara Belén tragó saliva. Yo también estoy asustada. ¿De qué? De confiar, de abrir mi corazón a alguien y que me destruya de nuevo. Diego asintió. Entiendo. Se quedaron sentados en silencio de nuevo. Entonces, lentamente, Clara Belén extendió su mano y la colocó sobre la de Diego. Él miró sus manos entrelazadas, con ojos llenos de asombro. Pero tal vez, susurró ella, podamos tener miedo juntos. Diego apretó su mano suavemente. Tal vez. Se quedaron así durante horas, bajo las estrellas, sin hablar más, solo sosteniendo las manos. Y sanando, poco a poco. Después de que Clara Belén se fue a dormir, Diego se quedó afuera. Caminó hasta los álamos junto al arroyo, donde había un lugar especial, un lugar donde había enterrado algunos de los recuerdos de Teresa. Se arrodilló allí, en la oscuridad, y habló. Teresa, no sé si puedes oírme, no sé si estás escuchando, pero necesito decirte algo. Su voz se quebró. Hay una mujer, Clara Belén, y yo creo que me estoy enamorando de ella. Lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Y me siento culpable, porque tú fuiste mi esposa, tú fuiste mi vida, y ahora estoy aquí, sintiendo cosas por otra persona, y se siente como traicionarte. Puso sus manos en la tierra. Pero no puedo seguir viviendo en el pasado, no puedo seguir castigándome por no haberte salvado, porque si sigo así, voy a terminar destruyéndome. Respiró profundo, tembloroso. Alonso me dijo sobre la carta, sobre cómo te quitaste la vida, y sé que debería estar enojado contigo por eso, pero no lo estoy, solo estoy triste, tan infinitamente triste. Se limpió las lágrimas. Pero también sé que tú no querrías que siguiera solo, que pasara el resto de mi vida en la oscuridad, así que voy a intentar abrir mi corazón de nuevo. Se levantó lentamente. Si puedes perdonarme, Teresa, por favor hazlo. Y si no puedes, entenderé, pero necesito seguir adelante, por mí, por Clara Belén, y por ti también, de alguna manera. Se quedó allí un momento más. Luego regresó a la casa, sintiéndose más ligero de lo que había estado en años. Al día siguiente, Diego y Clara Belén fueron al pueblo como doña Inés había sugerido. La tienda general era pequeña pero bien surtida. Olía a especias, tabaco y madera nueva. Doña Inés estaba detrás del mostrador, acomodando latas. Levantó la vista cuando entraron. Ah, llegaron. Bien, Clara Belén, ven conmigo. Diego, tú quédate aquí, esto es asunto de mujeres. Diego abrió la boca para protestar, pero una mirada de doña Inés lo silenció. Las dos mujeres desaparecieron en la parte trasera de la tienda. Allí, doña Inés tenía rollos de tela apilados en estantes. Sacó varios y los extendió sobre una mesa. Este es algodón, fuerte y durable. Este es lino, más fresco para el verano. Y este, sostuvo un rollo de tela azul oscuro, este era el favorito de mi esposo. Clara Belén lo tocó suavemente. Es hermoso. Entonces es tuyo. Doña Inés, no puedo aceptar. No estoy pidiendo permiso, estoy dando un regalo. Doña Inés comenzó a medir la tela, cortándola con movimientos expertos. Mientras trabajaba, habló. Mi esposo se llamaba Rafael,
Lo conocí cuando tenía 18 años. Él era un comerciante ambulante. Viajaba de pueblo en pueblo, vendiendo hierbas y remedios. Sonrió con nostalgia. La primera vez que lo vi, supe que me casaría con él. No sé cómo, solo lo supe. Clara Belén escuchaba en silencio. Pero mi familia no lo aprobaba. Decían que era gitano, que no era de fiar, que me traería vergüenza. Doña Inés dejó de cortar por un momento. Así que nos fugamos. Nos casamos en secreto, y durante 40 años, mentí sobre quién era realmente. Le dije a todos que era español de nacimiento, que simplemente viajaba mucho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y cuando murió, me arrepentí de no haber sido valiente, de no haber defendido quién era, de haber tenido vergüenza de él. Miró a Clara Belén. No cometas mi error. Si Diego te importa, lucha por él, y no dejes que nadie te haga sentir que no eres suficiente. Clara Belén sintió un nudo en la garganta. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si soy demasiado rota? Doña Inés puso sus manos en los hombros de Clara Belén. Nadie está demasiado roto para el amor. A veces, las personas rotas se entienden mejor. Clara Belén asintió, sin confiar en su voz para hablar. Doña Inés le entregó la tela cortada. Ahora ve, y haz un vestido hermoso. Uno que te haga sentir digna. Porque lo eres. Clara Belén salió de la trastienda con los ojos húmedos y el corazón lleno. Diego la esperaba, apoyado en el mostrador. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, todo bien. Mientras salían de la tienda, doña Inés los llamó. Ah, y Diego. Él se volvió. Ten cuidado, Rodrigo ha estado haciendo preguntas sobre ustedes. Y no parece contento. Diego asintió gravemente. Gracias por la advertencia. Salieron a la calle. Y allí, esperándolos, estaba Rodrigo, el lobo, Navarro. Rodrigo no estaba solo. Junto a él había un hombre vestido con sotana negra. Tenía cabello oscuro y ojos fríos. Sostenía un libro grande bajo el brazo. Santana, dijo Rodrigo con una sonrisa cruel. Qué sorpresa verte aquí, y con la gitana. Diego se puso delante de Clara Belén. Rodrigo, ¿qué quieres? Nada de ti, pero mi amigo aquí tiene asuntos con tu compañera. El hombre de la sotana dio un paso adelante. Soy el padre Sebastián, dijo con voz suave, y vengo en nombre de don Álvaro Suárez de Granada, el esposo legal de esta mujer. Clara Belén se tensó. Diego frunció el ceño. Clara Belén ya fue registrada como mujer libre, por el padre Esteban. Ah, sí, dijo el padre Sebastián, abriendo su libro, pero verás, el padre Esteban no tenía autoridad para hacer eso, porque esta mujer todavía está casada, y según la ley de la Iglesia, el matrimonio es indisoluble. Mostró una página del libro donde había un sello oficial de la Iglesia. Aquí está el certificado de matrimonio entre Clara Belén Torres y don Álvaro Suárez. Firmado por el obispo de Granada. Completamente legal. Diego sintió su estómago hundirse. Clara Belén dio un paso adelante, con ojos llameantes. Ese matrimonio fue un infierno. Ese hombre me torturó durante 3 años. El padre Sebastián la miró sin emoción. El matrimonio no es siempre fácil, hija mía, pero es sagrado, y tu deber es regresar con tu esposo. Nunca. No es tu decisión, es la ley de Dios. Diego intervino. La ley de Dios no dice que una mujer debe ser golpeada y abusada. Esas son acusaciones graves. ¿Tienes prueba? Clara Belén se subió las mangas, mostrando las cicatrices. El padre Sebastián las miró sin inmutarse. Podría haberte hecho eso cualquiera, incluso tú misma. Mentira. Rodrigo se rió. Acepta tu destino, gitana. Tu esposo viene en camino. Y cuando llegue, te llevará de vuelta, con o sin tu consentimiento. Diego desenfundó su pistola, apuntando a Rodrigo. Ella no va a ninguna parte. Rodrigo levantó las manos, pero su sonrisa no desapareció. Cuidado, Santana. Amenazar a un hombre frente a un sacerdote. Eso sí que es pecado. En ese momento, una voz autoritaria resonó desde el final de la calle. Basta. Marsal Alonso Moreno se acercó a grandes zancadas, con su placa brillando al sol. Guarda esa arma, Santana, ahora. Diego obedeció lentamente. Alonso se volvió hacia el padre Sebastián.
¿Quién demonios es usted? Padre Sebastián, de la diócesis de Granada. Vengo a... No me importa de dónde venga. Aquí, las cosas se manejan a través de mí. Y si don Álvaro Suárez quiere reclamar a esta mujer, tendrá que hacerlo legalmente, ante un juez, con pruebas. El padre Sebastián sonrió fríamente. Oh, tendrá pruebas, Marshal, de eso puede estar seguro. Miró a Clara Belén una última vez. Prepárate, hija, tu esposo llegará pronto, y cuando lo haga, el mundo entero verá quién eres realmente. Una mentirosa, una adúltera, una fugitiva. Se dio la vuelta y se alejó, con Rodrigo siguiéndolo. Clara Belén estaba temblando. Diego la rodeó con su brazo. No los escuches, no son más que palabras. Pero ambos sabían que no era verdad. Las palabras tenían poder. Y don Álvaro estaba en camino. Esa noche, de vuelta en el rancho, Diego y Clara Belén se prepararon para lo inevitable. Diego revisó todas las armas. Limpió los rifles. Contó las balas. Aseguró las ventanas y puertas. Clara Belén observaba en silencio, con Centella acurrucado a sus pies. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en llegar?, preguntó al fin. Diego cargó su colt con movimientos precisos. Si el padre Sebastián le envió palabra hace una semana, y don Álvaro salió inmediatamente, podría estar aquí en 3 o 4 días. ¿Y qué haremos cuando llegue? Diego la miró. Depende de ti, ¿qué quieres hacer? Clara Belén se puso de pie, caminando hasta la ventana, miró hacia las montañas oscuras en el horizonte. Durante 3 años, corrí, me escondí, tuve miedo, y estoy cansada. Diego, estoy tan cansada de correr. Se volvió hacia él. Así que esta vez, voy a quedarme, y voy a luchar. Diego asintió lentamente. Entonces lucharemos juntos. Clara Belén se acercó a él. ¿Por qué haces esto? Podrías dejar que me llevaran. Sería más fácil para ti. Diego puso su pistola sobre la mesa y tomó las manos de Clara Belén. Porque en las últimas semanas, has traído algo a esta casa que llevaba muerto durante 8 años. Esperanza, y no voy a dejar que nadie te la quite, ni a ti ni a mí. Los ojos de Clara Belén se llenaron de lágrimas. Diego. Él se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de ella. Sé que todavía tienes miedo. Yo también, pero si vamos a tener miedo, prefiero hacerlo juntos. Clara Belén cerró los ojos. Está bien, juntos. Se quedaron así durante un largo momento. Luego Clara Belén se apartó suavemente. Enséñame a pelear de verdad, no solo a disparar, enséñame a luchar. Diego sonrió levemente. Como quieras. Y así pasaron la siguiente semana. De día, trabajaba en el rancho. De noche, Diego le enseñaba a Clara Belén técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Cómo bloquear un golpe, cómo escapar de un agarre, dónde golpear para causar el máximo daño. Clara Belén aprendía rápido, tenía fuerza de la desesperación y determinación de acero. Y con cada día que pasaba, Diego se enamoraba más de ella. Aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Todavía no. El 5.º día, los cascos llegaron. No 1 o 2, sino 6. Diego y Clara Belén estaban en el campo cuando escucharon el sonido. Corrieron de vuelta a la casa, con Centella ladrando furiosamente. Diego tomó su rifle, Clara Belén tomó el suyo. Se pararon en el porche, esperando. Los jinetes aparecieron sobre la colina. 6 hombres, todos bien vestidos, todos armados. Y al frente, montando un caballo negro magnífico, estaba don Álvaro Suárez. Era un hombre de 45 años, alto y delgado, con cabello oscuro peinado hacia atrás y un bigote perfectamente recortado. Sus ojos eran duros como el pedernal. Se detuvo a unos 20 metros de la casa. Sus hombres se alinearon detrás de él. Clara Belén, dijo con voz suave, casi gentil, mi querida esposa, has estado ausente demasiado tiempo. Clara Belén apretó el rifle con más fuerza, pero su voz salió firme. No soy tu esposa, no más. Álvaro se rió. Oh, pero sí lo eres. Tengo los papeles, firmados por el obispo, reconocidos por la iglesia. Eres mía, Clara Belén, siempre lo has sido, siempre lo serás. Nunca volveré contigo. No es tu decisión. Diego dio un paso adelante. Sí lo es.
¿Y si intentas llevarla por la fuerza? Te arrepentirás. Álvaro finalmente miró a Diego, como si acabara de notar su presencia. Ah, tú debes ser Diego Santana, el hombre que compró a mi esposa como si fuera ganado. El hombre que la liberó. ¿Liberó? Álvaro se rió de nuevo. Qué noble te crees. Pero aquí está el problema. Santana, tu pequeño gesto no significa nada legalmente. Clara Belén todavía está casada conmigo. Y cualquier relación que tenga contigo, bueno, eso la convierte en adúltera. Miró a Clara Belén. ¿Has cometido adulterio, querida? ¿Has compartido la cama de este hombre? Clara Belén sintió su rostro arder, pero levantó la barbilla. No es asunto tuyo. Oh, pero sí lo es. Porque si has cometido adulterio, puedo hacer que te arresten, que te encarcelen, que te marquen como la puta que eres. Diego levantó el rifle. Otra palabra así y te vuelo la cabeza. Álvaro no se inmutó. Adelante, dispárame, mátame delante de 5 testigos. Y pasa el resto de tu vida en la horca. Diego apretó los dientes. Álvaro continuó. Aquí está lo que va a pasar. Clara Belén va a bajar de ese porche. Va a montar en mi caballo. Y va a venir conmigo. Sin resistencia, sin escándalo. Nunca, gritó Clara Belén. Entonces haré que mi gente queme este rancho hasta los cimientos. Con tu amante dentro. Diego y Clara Belén intercambiaron miradas. Estaban atrapados. Y lo sabían. Entonces una voz resonó desde detrás de la casa. ¡Alto! Todos se volvieron. Marsal Alonso Moreno apareció, montado en su caballo, con 6 de sus hombres detrás de él. Y junto a él, para sorpresa de Diego, estaba el padre Esteban. Alonso cabalgó hasta colocarse entre los dos grupos. Don Álvaro Suárez, presume. Marsal Moreno, dijo Álvaro con frialdad, esto no es asunto tuyo. Es un asunto familiar. Cualquier amenaza de violencia en mi jurisdicción es asunto mío. Así que te sugiero que bajes de tu caballo. Ahora. Álvaro vaciló, luego desmontó lentamente, con ojos llenos de rabia contenida. Alonso se volvió hacia Diego. Santana, necesito hablar contigo, en privado. Diego frunció el ceño. ¿Ahora? Ahora. Diego miró a Clara Belén. Ella asintió. Ve, estaré bien. Diego bajó del porche y siguió a Alonso hasta el lado de la casa. Fuera del alcance del oído de los demás. ¿Qué pasa, Alonso? El Marsal se frotó el rostro. Hay algo que necesitas saber. Sobre Clara Belén, sobre su matrimonio. Ya sé que fue abusada. No, es algo más, algo que cambia todo. Alonso sacó un papel doblado de su chaqueta. Ayer recibí un telegrama de Granada. Hice algunas investigaciones sobre don Álvaro. Y descubrí algo. Ese matrimonio no es completamente legal. Diego parpadeó. ¿Qué quieres decir? Clara Belén tenía 17 años cuando se casó. Según la ley española, necesitaba el consentimiento de sus padres. Pero sus padres habían muerto. Así que el obispo que firmó el certificado lo hizo ilegalmente. Diego sintió esperanza florecer en su pecho. ¿Estás diciendo que el matrimonio puede ser anulado? Estoy diciendo que ya es inválido. Solo necesitamos que un juez lo confirme. Diego dejó escapar un suspiro de alivio. Pero entonces Alonso levantó una mano. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre Teresa. La esperanza de Diego se congeló. ¿Qué sobre ella? Alonso respiró profundo. Clara Belén encontró la carta. ¿Verdad? La carta de Teresa. Diego se quedó inmóvil. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando estaban en el pueblo, Clara Belén vino a verme. En privado, me preguntó sobre Teresa, y yo le dije la verdad, sobre la carta, sobre el suicidio. Diego sintió su mundo tambalearse. ¿Se lo dijiste? Tenía derecho a saberlo, especialmente si iba a quedarse contigo. No podía dejar que se enamorara de un hombre que guardaba ese secreto. Diego se apoyó contra la pared, sintiéndose mareado. ¿Y qué dijo ella? Dijo que ya lo sabía, que encontró la carta hace semanas. En tu cajón. Diego cerró los ojos. Dios mío. Y dijo que no te lo mencionó porque entendía, porque ella también guardaba secretos dolorosos. Diego sintió lágrimas quemar sus ojos. Alonso puso una mano en su hombro. Diego, escúchame. Clara Belén no te juzgó, no te culpó,
Solo te entendió, y creo que eso es amor. Diego abrió los ojos, con lágrimas cayendo. Tengo que hablar con ella. Lo sé, pero primero, tenemos que lidiar con don Álvaro. ¿Estás listo? Diego se limpió las lágrimas y asintió. Estoy listo. Regresaron al frente de la casa. Alonso se plantó frente a don Álvaro con expresión severa. Don Álvaro Suárez, tengo aquí un documento que invalida tu reclamo sobre Clara Belén Torres. Álvaro frunció el ceño. ¿Qué documento? Alonso se lo entregó. Una declaración oficial del juez de Granada, afirmando que tu matrimonio con Clara Belén fue ilegal desde el principio. Ella era menor de edad, no tenía tutores, y tú falsificaste el consentimiento paterno. El rostro de Álvaro palideció. Eso es mentira. ¿Es mentira? Entonces explica esto. Alonso sacó otro papel. El certificado de defunción de los padres de Clara Belén. Murieron cuando ella tenía 14 años. 3 años antes de que se casaran. Álvaro abrió la boca, la cerró, no salieron palabras. Alonso continuó, implacable. Y luego está el asunto de las marcas en su cuerpo, las quemaduras, las cicatrices, todo documentado por el padre Esteban y por la médica del pueblo. Miró a Álvaro con disgusto. Abusaste de ella durante 3 años. La torturaste, la destrozaste, y ahora vienes aquí, actuando como si fueras la víctima. Ella es mi esposa. No lo es, gritó Clara Belén desde el porche. Nunca lo fui, y nunca lo seré. Álvaro la miró con ojos llenos de rabia. Puta, te di todo, un hogar, dinero, respeto. Me diste infierno. Clara Belén bajó del porche, caminando hacia él sin miedo. Me golpeaste, me quemaste, me encerraste, me destrozaste. Se detuvo frente a él, con ojos llameantes. Pero ya no tengo miedo de ti, Álvaro, ya no eres mi dueño, ya no tienes poder sobre mí. Y entonces, antes de que nadie pudiera detenerla, levantó su mano y abofeteó a don Álvaro con toda su fuerza. El sonido resonó en el silencio. Álvaro se tambaleó hacia atrás, con ojos llenos de shock. Clara Belén se acercó más, hablando con voz baja y peligrosa. Eso es por cada golpe que me diste, por cada quemadura, por cada noche que pasé aterrorizada. Y si alguna vez vuelves a acercarte a mí, lo próximo no será una bofetada. Álvaro intentó hablar, pero no salieron palabras. Alonso intervino. Don Álvaro Suárez, estás bajo arresto, por fraude matrimonial, por abuso conyugal, y por amenazar con violencia. Hizo un gesto a sus hombres, que desmontaron y rodearon a Álvaro y sus guardias. Álvaro miró alrededor, dándose cuenta de que estaba superado en número. Esto no ha terminado, gritó mientras lo esposaban. Tengo amigos en lugares altos. Volveré. Alonso se encogió de hombros. Tal vez, pero no hoy. Se llevaron a Álvaro y sus hombres, dejando solo polvo y silencio. Clara Belén se quedó allí, temblando, con lágrimas cayendo por su rostro. Diego la rodeó con sus brazos. Y ella se derrumbó contra él, sollozando. Había terminado. Finalmente había terminado. Esa noche, después de que todos se fueran, Diego y Clara Belén se sentaron frente a la chimenea. Centella dormía a sus pies, roncando suavemente. Por un largo rato, no hablaron, solo se sentaron juntos, procesando todo lo que había pasado. Entonces Diego rompió el silencio. ¿Sabías sobre la carta? Clara Belén asintió lentamente. Sí. ¿Desde cuándo? Desde la segunda semana que estuve aquí. Estaba limpiando y la encontré. ¿Por qué no dijiste nada? Clara Belén lo miró. Porque entendí el dolor, la culpa, el secreto, porque yo también cargaba con eso. Diego sintió lágrimas quemar sus ojos de nuevo. Teresa se quitó la vida, por lo que le hicieron. Y yo viví creyendo que podría haberla salvado. No podrías haberla salvado, Diego. Ella tomó su decisión, y aunque fue una decisión terrible, dolorosa, fue suya. Diego asintió, con lágrimas cayendo. Lo sé, ahora lo sé, pero durante 8 años. Durante 8 años te castigaste, pero es hora de perdonarte. Clara Belén tomó su mano. Teresa te amó, y en su carta, te liberó, te dijo que siguieras adelante, que encontraras la felicidad, así que es hora de que lo hagas.
Diego la miró con ojos húmedos. ¿Y tú, has perdonado a los que te lastimaron? Clara Belén negó con la cabeza. No, todavía no, pero estoy aprendiendo, y creo que tú me estás enseñando cómo. Se acercaron más, sus frentes tocándose. Gracias, susurró Diego. ¿Por qué? Por entender, por quedarte, por enseñarme a vivir de nuevo. Clara Belén sonrió a través de sus lágrimas. Gracias a ti también, por salvarme, por darme un hogar, por mostrarme que el amor no tiene que doler. Se miraron durante un largo momento. Y entonces, lentamente, sus labios se encontraron. Fue un beso suave, dulce, lleno de promesas y esperanzas. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Clara Belén, dijo Diego suavemente. ¿Sí? ¿Te casarías conmigo? De verdad esta vez, no por protección, no por ley, sino porque te amo. Clara Belén sintió su corazón explotar. Sí, sí, me casaré contigo. Se besaron de nuevo, con más pasión esta vez. Y afuera, las estrellas brillaban sobre el rancho. Testigos silenciosos de un nuevo comienzo. 2 semanas después, se casaron. La ceremonia fue pequeña, solo el padre Esteban, Marsal Alonso, doña Inés y algunos vecinos que habían llegado a respetar a Clara Belén. Clara Belén llevaba un vestido que ella misma había cosido con la tela que doña Inés le había dado. Era azul oscuro, simple pero hermoso. Diego llevaba su mejor traje, el que había usado para su boda con Teresa, pero esta vez, no se sentía culpable por ello. Se sentía libre. Se pararon frente al altar mientras el padre Esteban leía los votos. Diego Santana, ¿aceptas a Clara Belén Torres como tu esposa? Sí, acepto. Clara Belén Torres, ¿aceptas a Diego Santana como tu esposo? Sí, acepto. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Diego besó a Clara Belén mientras los presentes aplaudían. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Lágrimas de felicidad, de alivio, de amor. Después de la ceremonia, hubo una pequeña celebración en el rancho. Doña Inés trajo comida, Alonso trajo vino, y todos brindaron por la feliz pareja. Esa noche, cuando todos se fueron, Diego y Clara Belén se quedaron solos. Se sentaron en el porche, con centella entre ellos, mirando las estrellas. ¿Crees que Teresa nos está mirando?, preguntó Clara Belén. Diego sonrió. Sí, y creo que está feliz. Clara Belén asintió. Yo también lo creo. Se quedaron así durante horas. No necesitaban palabras. Solo estar juntos era suficiente. Un año después, el rancho había cambiado. Había nuevas cercas, un establo ampliado, y un pequeño jardín donde Clara Belén cultivaba hierbas y vegetales. Centella seguía siendo el guardián fiel, aunque ahora era aún más viejo y dormía más. Y dentro de la casa, había algo nuevo. Clara Belén estaba embarazada, 6 meses. Su vientre redondeado era visible bajo su vestido. Diego había construido una nueva habitación para el bebé. La había pintado de amarillo claro y había tallado una cuna de madera de cedro. Doña Inés visitaba frecuentemente, trayendo ropa de bebé y consejos sobre maternidad. Alonso también visitaba, siempre con historias de don Álvaro. El hombre había sido juzgado y condenado a 5 años de prisión. No representaba más una amenaza. Una tarde, mientras Clara Belén descansaba en una silla en el porche, Diego se acercó con algo en la mano. Tengo algo para ti, dijo. ¿Qué es? Diego le entregó un sobre. Clara Belén lo abrió. Dentro había 2 cosas, el certificado de matrimonio original de Teresa y Diego, y la carta que Teresa había escrito antes de morir. Clara Belén miró a Diego con ojos interrogantes. Es hora de dejarlas ir, dijo él suavemente. Teresa me liberó hace mucho tiempo. Es hora de que yo la libere también. Clara Belén asintió. Juntos, caminaron hasta el arroyo donde Diego había enterrado algunos recuerdos de Teresa. Cavó un pequeño hoyo y colocó el certificado y la carta adentro. Adiós, Teresa, dijo con voz firme pero gentil. Gracias por amarme, gracias por liberarme, descansa en paz. Cubrió el hoyo con tierra. Clara Belén puso su mano en su hombro. Estoy orgullosa de ti. Diego se volvió y la abrazó.
con cuidado de no presionar su vientre. No podría haber hecho esto sin ti. Lo sé, dijo ella con una sonrisa traviesa. Rieron juntos. Y mientras caminaban de regreso a la casa, con el sol poniéndose detrás de las montañas, ambos sabían que habían encontrado algo raro. Paz. Amor verdadero. Y un futuro juntos. 5 años después, el rancho bulía de vida. Había 2 niños ahora, una niña de 4 años llamada Teresa, en honor a la primera esposa de Diego, y un niño de 2 años llamado Esteban, en honor al padre que los había casado. Centella había fallecido el año anterior, de viejo, pero ahora había un nuevo perro, un cachorro que Teresa había llamado Rayo. Diego tenía 47 años ahora. Su cabello era más gris, su espalda un poco más encorvada, pero sus ojos brillaban con felicidad. Clara Belén tenía 29, seguía siendo hermosa, con algunas arrugas de sonrisa alrededor de sus ojos. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Diego y Clara Belén se sentaron en el porche. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él. ¿De qué? De quedarte, de casarte conmigo, de esta vida. Clara Belén lo miró como si estuviera loco. ¿Estás bromeando? Esta es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Diego sonrió. La mía también. Se besaron suavemente. Entonces Teresa, su hija, corrió hacia ellos. Papá, mamá, miren lo que encontré. Sostenía una pluma, como la que Clara Belén había llevado en su trenza el día de la subasta. Clara Belén la tomó, con ojos húmedos. Es hermosa, mi amor. ¿Puedo quedármela? Por supuesto. Teresa corrió de vuelta a jugar con su hermano. Diego miró a Clara Belén. ¿En qué piensas? ¿En cuánto ha cambiado todo? Ese día en la subasta, pensé que mi vida había terminado, pero en realidad, apenas comenzaba. Lo mismo para mí. Se quedaron en silencio, observando a sus hijos jugar mientras el sol se ponía sobre las montañas de Extremadura. Y en ese momento, ambos supieron que habían encontrado lo que habían estado buscando durante tanto tiempo. No solo amor, sino hogar, redención y paz.